María Corina Machado, reciente ganadora del Nobel de la Paz, está haciendo lobby para que el ejército de Estados Unidos invada su país. Parece broma, pero la British Broadcasting Corporation la entrevistó justo tras ganar el Nobel de la Paz. En la entrevista, ella pidió que el ejército de Estados Unidos invadiera Venezuela, lo que podría causar una guerra civil. Si el ejército de Estados Unidos interviene militarmente, si hay bombardeos en Caracas, si planean matar a Maduro, como dicen. Trump confirmó que ha autorizado a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas. Si matan a Maduro, podría haber guerra civil. Es muy peligroso. Lo que está pasando en Venezuela, y deberíamos seguir muy de cerca lo que está ocurriendo. Él es Ben Norton. Es periodista, analista geopolítico y un popular youtuber que tiene amplia experiencia viviendo y trabajando tanto en América Latina como en China. En la entrevista de hoy, me siento con Ben para hablar sobre la posible escalada y guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Tiene una perspectiva increíble sobre América Latina. Y en el episodio de hoy, vamos a analizar a fondo todos los posibles escenarios de una guerra total entre estas dos naciones. También discutiremos la posibilidad de que una América Latina unida se enfrente a Estados Unidos y el papel del continente en la nueva Guerra Fría contra Estados Unidos. Si quieres entender el giro militar de Estados Unidos hacia América Latina, este video es para ti. Empecemos. Me honra dar la bienvenida al estudio a Ben Norton, periodista, analista y economista político. Quizá lo viste en su canal de YouTube, Informe de Economía Geopolítica. Ben, gracias por estar en nuestro programa. Gracias por invitarme. Siempre he sido espectador, es mi primera invitación. Claro, Ben, he admirado mucho tu canal de YouTube y sé que compartimos muchos seguidores entre nuestros fans y canales. Es emocionante por fin platicar contigo, seguro tendremos muchos temas de conversación. Sé que estás en Pekín, haces videos increíbles sobre China y también sobre otras cosas, hablando de Israel, hablando de América Latina, en las que tienes una enorme experiencia. Ben, quiero empezar por ahí porque hemos visto desarrollos interesantes entre Estados Unidos. Ahora vemos una situación con Venezuela. Dame tu perspectiva general sobre lo que está pasando entre Estados Unidos y América Latina. Quizá incluso habla un poco sobre este Premio Nobel de la Paz y lo que crees que va a pasar en el futuro, específicamente entre Estados Unidos y Venezuela. Sí, bueno, gracias por invitarme, Cyrus Jansen. Me encantan tus videos y este es un gran punto de partida porque en realidad está relacionado con China. Sabes, Estados Unidos libra una nueva guerra fría, puedes llamarla Guerra Fría Segunda o Segunda Guerra Fría. China es el principal objetivo. Rusia también lo es. Esto se observa en la guerra de poder en Ucrania, que no es solo entre Rusia y Ucrania, sino entre la OTAN y Rusia. Estados Unidos lidera la OTAN. En esta nueva guerra fría, Rusia es un objetivo, pero el principal es China. Esto es porque, como dijo Marco Rubio en su audiencia de confirmación, Trump lo nominó y el Senado lo nombró secretario de Estado. Durante la audiencia de nominación y confirmación, Marco Rubio afirmó que China es la mayor amenaza que ha enfrentado Estados Unidos, incluso más que la Unión Soviética. Dijo que China es una supuesta amenaza no solo militar y de seguridad, sino también económica y tecnológica, en todo. Claro, tú y yo debatiríamos si China es realmente una amenaza. China no ha librado una guerra desde 1979, mientras que Estados Unidos ha estado en guerra durante toda nuestra vida, constantemente, en múltiples guerras cada año. Así que China no tiene interés en la guerra ni en el conflicto, pero Estados Unidos ve a China como una amenaza para su dominio global. Estados Unidos busca la hegemonía y China es el único país lo suficientemente poderoso como para desafiar la hegemonía estadounidense, no solo políticamente, no solo económicamente, sino especialmente en el ámbito tecnológico. Sabes, si miras alrededor del mundo, si viajas, prácticamente todos los países del planeta usan tecnología estadounidense. Desde Silicon Valley, las grandes tecnológicas, las 7 magníficas, impulsan el mercado de valores, el S&P 500 y el NASDAQ. China es realmente el único país que tiene grandes alternativas tecnológicas a estos monopolios estadounidenses. Sí que estamos en esta nueva Guerra Fría. Ya he establecido que América Latina juega un papel importante en eso, porque básicamente la estrategia de Estados Unidos es que ahora lo reconoce. Estados Unidos se retiró de Afganistán tras 20 años de guerra sabiendo que no podía ganar. Estados Unidos también reconoce que el Pacífico Occidental, lo que Estados Unidos llama la región Indo-Pacífico. Estados Unidos sigue buscando mantener fuerte presencia militar en Japón, Corea del Sur y Filipinas, lo que ha hecho de la zona un importante foco de conflicto. Sabes, África no es tan prioritaria en esta nueva Guerra Fría. Europa
Estados Unidos busca alejarse de Europa, por eso el gobierno de Trump dice que la seguridad es responsabilidad europea. La guerra en Ucrania es su responsabilidad. Por eso Estados Unidos se concentra en dos regiones clave, el Pacífico Occidental y Latinoamérica. Sabes, ahora Trump no está bromeando tanto cuando habla de anexar Canadá. Hacer de Canadá el estado número 51 está hablando de colonizar Groenlandia. Y Latinoamérica es otro objetivo en esta nueva Guerra Fría. La estrategia del imperio estadounidense, como señaló Zbigniew Brzezinski en los 90, sigue vigente. La estrategia es consolidar la hegemonía de Estados Unidos sobre toda América, el hemisferio occidental, y luego proyectar el poder estadounidense en el Pacífico Occidental para contener a China. Estados Unidos tiene recursos limitados, por lo que regiones como Europa y África están siendo despriorizadas. Ahora, en cuanto a América Latina, muchos países de la región tienen relaciones bastante buenas con China. China es el mayor socio comercial de Sudamérica y si tomas toda América Latina en conjunto, excluyendo a México, China es el mayor socio comercial. México es vecino de Estados Unidos y tienen un acuerdo de libre comercio, antes llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora con otro nombre. Más del 80% de las exportaciones mexicanas se destinan a Estados Unidos. Lo mismo ocurre con Canadá. Estos países están muy integrados económicamente. Pero si vas al sur de México, China es el socio comercial más importante. Y si ves una gráfica del comercio, con el tiempo, China se está volviendo cada vez más importante económicamente para América Latina y Estados Unidos está perdiendo importancia. Vemos esto ahora en países como Argentina, que actualmente tiene un líder muy de derecha y proestadounidense, Javier Milei, quien prometió cortar todas las relaciones con China en su campaña. Y luego, por supuesto, asumió el cargo y se dio cuenta de que, ya sabes, China es el mayor socio comercial de Argentina. No puedes simplemente cortar relaciones con tu mayor socio comercial. Ahora vemos que la administración de Trump realiza 2 rescates de $20,000 millones cada uno, $40,000 millones de inyección de liquidez a Argentina. Una opción es un intercambio de divisas entre la Reserva Federal y el Banco Central de Argentina. Y ahora Scott Bessent, ya sabes, quien viene de un fondo de cobertura, busca fondos privados para aportar liquidez y entregar los dólares necesarios en Argentina a los tenedores de bonos. Entonces, como parte de esto, una de las condiciones es, Scott Bessent admitió en una entrevista que está presionando a Argentina para que corte sus lazos con China. Y hemos visto esto una y otra vez en toda la región. Y esto también explica, esta es una de las razones por las que Venezuela está siendo atacada. Venezuela es uno de los aliados más cercanos de China en la región. De hecho, recientemente el presidente Xi tuvo una reunión con el presidente Maduro y elevaron sus relaciones a una asociación estratégica integral para todo clima, al nivel de Pakistán, que sabemos es muy cercano a China. Pakistán tiene un papel clave en la iniciativa de la Franja y la Ruta y en el corredor económico China-Pakistán, el corredor económico China-Pakistán. Venezuela se ha convertido en otro socio muy importante de China y especialmente por las agresivas sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Venezuela no ha podido exportar mucho de su petróleo a muchos países, así que China importa la mayor parte del petróleo de Venezuela. No es solo sobre Venezuela ni su petróleo. Se trata de esta estrategia geopolítica más grande de aislar a América Latina de China y también de Rusia. Rusia no tiene muchos lazos económicos con América Latina, pero mantiene vínculos políticos, sobre todo con Venezuela, país cercano a China, Rusia e Irán. Así que, ya sabes, todos los grandes enemigos que Estados Unidos intenta aislar, Venezuela es como la tormenta perfecta. Y mencionas el petróleo, ¿verdad? Venezuela posee las mayores reservas del mundo. Gran parte de ese petróleo es crudo muy pesado y requiere mucho procesamiento, a diferencia del crudo ligero y dulce. Ese es el tipo de petróleo que la gente busca, especialmente en Arabia Saudita y el Golfo. Venezuela tiene mucho potencial. La supuesta ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha sido financiada por el gobierno de Estados Unidos por décadas. Desde 2003, sus organizaciones reciben fondos de la National Endowment for Democracy, tapadera de la CIA. El cofundador de la National Endowment for Democracy, Alan Weinstein, admitió en el Washington Post que fue financiada. Se creó en la administración de Reagan para hacer abiertamente lo que antes hacía la CIA de forma encubierta. Sabemos que la National Endowment for Democracy ha financiado, ya sabes, grupos de oposición que intentan llevar a cabo golpes de Estado y operaciones de cambio de régimen en China, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba y todos los países que son objetivo de Estados Unidos para un cambio de régimen, ¿verdad? Las revoluciones de colores famosas ocurrieron en Ucrania en 2004 y 2014 y en Venezuela en 2002, 2014, 2017 y 2019.
De nuevo sucede ahora. María Corina Machado, ella admitió en una entrevista en febrero con Donald Trump Jr. que quiere tomar el poder, derrocar a Maduro y privatizar todo el petróleo de Venezuela para venderlo a empresas estadounidenses. Empresas estadounidenses como ExxonMobil controlaban gran parte del petróleo en Venezuela. Shell, aunque no es estadounidense, también era una de estas compañías occidentales. En 1998, el pueblo de Venezuela eligió al líder nacionalista de izquierda, Hugo Chávez, quien inició la revolución bolivariana. A veces la gente se confunde y pregunta, ¿qué relación tiene esto con Bolivia? Bueno, es una referencia a Simón Bolívar, quien fue el general revolucionario en el siglo XIX que creó un ejército y derrotó al Imperio Español y liberó a varios países actuales, incluyendo Venezuela, Colombia y Bolivia. Bolivia lleva el nombre de Simón Bolívar. Estos eran parte del Imperio Español, ¿verdad? Y esos países modernos existen gracias a la guerra revolucionaria de Bolívar contra el Imperio Español. Entonces, esencialmente, Chávez fue influenciado por este legado de Bolívar y declaró la revolución bolivariana. Y declaró que hubo un referéndum constitucional que fue votado por el pueblo venezolano. El 60% votó por una nueva constitución muy progresista. También cambió el nombre del país a la República Bolivariana de Venezuela. A donde quiera que vayas, yo he estado en Venezuela varias veces. A donde quiera que vayas, hay letreros y murales de Simón Bolívar. Quiero decir, él es así, es como el héroe de Sudamérica. Hugo Chávez nacionalizó el petróleo y expulsó a las corporaciones petroleras estadounidenses. Desde entonces, Estados Unidos busca desesperadamente regresar a Venezuela. En abril de 2002, la administración de George W. Bush respaldó un intento de golpe violento. Chávez fue derrocado brevemente, pero era tan popular que el pueblo de Venezuela salió en masa a las calles y exigió que lo devolvieran. Además, sucedieron cosas muy ventajosas para Venezuela. Venezuela fue de los primeros países en América Latina en acercarse a China. Durante la Primera Guerra Fría, China casi no tenía relaciones formales con países de América Latina. Cuba, Nicaragua, brevemente. La mayoría de los gobiernos en América Latina durante la Primera Guerra Fría eran dictaduras de derecha apoyadas por Estados Unidos. Solo algunos eran de izquierda. Chile tuvo la dictadura de Pinochet y Argentina la de Videla, ambos dictadores de derecha. ¿Sabes? Esto se conocía como el Plan Cóndor u Operación Cóndor. Aquí Estados Unidos busca imponer su hegemonía en la nueva Guerra Fría, como antes. Tras la Primera Guerra Fría, China estableció relaciones con algunos países y el comercio creció. China, por supuesto, todavía no era un exportador económicamente significativo. Era una economía pequeña. China, por supuesto, se ha desarrollado muy rápidamente y ahora las relaciones de América Latina con China se han vuelto más importantes. Así que, aún así, por ejemplo, si ves todos los países del mundo, solo hay 12 países que se niegan a establecer relaciones formales con la República Popular. Solo 12 países reconocen a Taiwán como país, pero según el derecho internacional no lo es. La Organización de las Naciones Unidas y el derecho internacional declararon que Taiwán pertenece a China. Solo hay una China, Hong Kong, Taiwán y Macao pertenecen a ella. Bueno, hay 12 países que se niegan a reconocer eso y la mitad de ellos están en América Latina. Guatemala es el país más poblado de estos, aunque es muy pequeño, pero la mayoría de estos países que tienen relaciones con Taiwán son muy pequeños. Haití, Guatemala, también Belice y Paraguay, así que estos son países pequeños. Y hasta hace poco, por ejemplo, Honduras acaba de establecer relaciones formales con China, hace 2 años. Entonces, ya sabes, para algunos países, especialmente en Centroamérica, estos son países pequeños. Estados Unidos ejerce mucha presión sobre ellos. También sobornan a políticos. Hay muchos reportes, un presidente recibe millones, mucho dinero en Centroamérica. No voy a reconocer a China, me estoy haciendo rico con esto. Sabes, Taiwán ha habido muchos reportes de que las autoridades taiwanesas han estado sobornando a estos políticos y líderes empresariales para mantener las relaciones. Las relaciones entre América Latina y China son recientes, pero se están fortaleciendo. Hugo Chávez en Venezuela fue de los primeros líderes en acercarse a China, especialmente durante el auge de las materias primas. En los 2000 China crecía rápidamente, superando el 10% anual de Producto Interno Bruto e industrializándose masivamente. Construyendo mucha infraestructura, carreteras y edificios, necesitaba toneladas de materias primas. ¿Y América Latina se volvió un socio comercial clave? Brasil es uno de los principales productores de mineral de hierro del mundo. Venezuela es un importante productor de petróleo.
Hay varios grandes productores de petróleo en América Latina y el Caribe, incluyendo Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Trinidad y Tobago. Últimamente, anoche el Caribe ha cobrado mayor importancia. Y lo que hemos visto es que, básicamente, durante el auge de las materias primas, América Latina estaba creciendo mucho, junto con China. Después ocurrieron cosas como el desplome de materias primas en 2014 y 2016, especialmente el petróleo, cuyos precios nunca se recuperaron. Luego, en 2015, Estados Unidos realmente empezó a presionar a Venezuela y comenzó a imponer fuertes sanciones a Venezuela. En realidad, inició con Obama, no con Trump, y fue bipartidista. En 2015, Obama emitió una orden ejecutiva calificando a Venezuela como amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo cual es un disparate. Pero la razón por la que Obama hizo eso fue con la orden ejecutiva. Como lo que vemos que Trump está haciendo ahora, o sea, esto es bipartidista, así pudo ignorar al Congreso e imponer sanciones a Venezuela, que iniciaron en 2015 y luego en 2017 cuando Trump llegó para ganar muchos de los votos en Miami, justo en Florida. Y Marco Rubio, que es su secretario de Estado, realmente apretó las tuercas sobre Venezuela, ya sabes, la soga al cuello. De hecho, un funcionario de la administración de Trump dijo famosamente: se jactó de que las sanciones sobre Venezuela eran como el agarre mortal de Darth Vader. Intentaron asfixiar económicamente a Venezuela, lo que provocó una grave crisis económica. Estuve en Venezuela y vi la hiperinflación. Por eso la inflación en Turquía parece insignificante. Y eso es por las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Este es un país que durante 100 años ha sido un estado petrolero, como Arabia Saudita, como Qatar, como los Emiratos Árabes Unidos. Estos son países que realmente no tienen ninguna industria y básicamente solo exportan materias primas, y entonces toda la economía depende de eso. Sufres la enfermedad holandesa o maldición de los recursos. Sus monedas suelen apreciarse mucho por la entrada de divisas fuertes debido a su superávit en cuenta corriente. Y eso hace que sea muy difícil tener una industria competitiva porque todas tus otras exportaciones se vuelven tan competitivas. Y entonces solo importas comida porque todo es tan barato, porque tu moneda está tan sobrevaluada. Venezuela es un petroestado, ha sido así. Antes en Venezuela, solo las élites se beneficiaban del petróleo, mientras la mayoría no lo hacía. Chávez nacionalizó el petróleo y usó esos fondos para construir viviendas, financiar educación, atención médica y programas sociales para los pobres, pero siempre dependía de este flujo constante de ingresos petroleros. Así que Venezuela fue golpeada por estas dos enormes, ya sabes, enormes rocas, estos como martillazos de los precios del petróleo colapsando. Y luego las sanciones de Estados Unidos y luego las sanciones escalaron hasta 2019. Trump impuso un embargo económico total a Venezuela, como el embargo a Cuba. Y luego, un gran problema en Venezuela que he visto de primera mano es que, porque no solo Venezuela es un estado petrolero, sino que también toda su infraestructura. Empresas estadounidenses construyeron toda su tecnología, usando en gran parte tecnología de Estados Unidos. Por ejemplo, Chávez sí nacionalizó la industria petrolera. Pero toda la tecnología real utilizada para extraer el petróleo y luego refinarlo fue construida por empresas estadounidenses y algunas pocas empresas europeas. Pero Venezuela en realidad no tenía empresas que fabricaran el equipo de perforación ni todo el gasto de capital masivo necesario. Nacionalizaron la empresa que estaba haciendo la perforación y la refinación. Tenían una refinería con base en Estados Unidos, en Texas, que se llamaba Citgo. Incluso en el sur de Estados Unidos solían tener algunas gasolineras Citgo. Esa era una empresa estatal venezolana. Pero cuando Estados Unidos empezó a imponer sanciones a Venezuela, Venezuela ya no pudo reparar y actualizar su equipo. Así que todo ese gasto de capital, todo el equipo de capital, de repente, con el tiempo, tienes que seguir invirtiendo e invirtiendo. Empieza a fallar y no tienen piezas ni equipo necesarios porque todo fue importado de Estados Unidos. Además, como dije, Venezuela tiene crudo muy pesado. Tuvieron que importar crudo ligero y químicos para mezclar, refinar el petróleo y usarlo. Así que las sanciones, básicamente lo que suelo señalarle a la gente es que a la gente le gusta decir, ya sabes, Venezuela, socialismo, todo ha fracasado. Bueno, yo digo que no, o sea, mira lo que pasó. Mira Arabia Saudita. Arabia Saudita ha intentado durante décadas modernizar su economía, diversificarse y alejarse del petróleo con muy pocos éxitos. Los Emiratos Árabes Unidos, lo mismo. Imagina que Estados Unidos les impusiera sanciones fuertes, bloqueara su acceso financiero y robara sus reservas de divisas.
En 2022, Estados Unidos y Europa confiscaron 300.000 millones de dólares en euros de activos del Banco Central ruso. Esto es un increíble acto de piratería internacional y ha impulsado la desdolarización en este gran mercado alcista. En oro, quiero decir, ahora el oro está en $4.200 y aumentando cada día. Una gran razón de eso es que confiscan bonos del Tesoro y euros, activos denominados en euros, en su mayoría bonos soberanos que pertenecen a Rusia. Estos bancos centrales ya se están diversificando. Antes hicieron lo mismo con Venezuela en 2019. Todavía hay más de 3.000 millones de dólares en oro venezolano retenidos por el Banco de Inglaterra. Se niegan a devolverlo. Imagina si Arabia Saudita tuviera todas sus reservas fuera. Fueron bloqueados del acceso al sistema financiero internacional, no podían acceder a dólares, colapsarían casi de inmediato. Es fácil de explicar. Es un petroestado bajo presión por sanciones. Lo interesante en los últimos años es que su producción de petróleo en realidad se ha recuperado bastante. Todavía es bastante baja. Es la mitad de lo que era en su punto máximo, pero ahora supera el $1.000.000 por día. Perdón, 1 millón de barriles diarios y subiendo. Esa es una gran razón. Curiosamente, gran parte de la nueva tecnología en la industria petrolera de Venezuela proviene de Irán, no solo de China y Rusia. Irán ha estado bajo sanciones de Estados Unidos desde la Revolución iraní de 1979. Así que Irán, como un importante exportador y productor de petróleo, se vio obligado a crear su propia tecnología. Lleva décadas haciendo esto. Por eso Irán envió técnicos y tecnología a Venezuela para modernizar y reparar su infraestructura petrolera. Así que lo que vemos es que Venezuela realmente está en el centro de esta nueva guerra fría, no solo con China. Es un país que, sí, tiene un gobierno de izquierda que es muy antiimperialista estadounidense. Estados Unidos ha invadido casi todos los países de América Latina. Yo pasé mucho tiempo en Nicaragua. Estados Unidos ocupó Nicaragua militarmente de 1912 a la década de 1930. Durante 20 años fue casi una colonia de Estados Unidos. Puerto Rico sigue colonizado por ellos. Sabes, vemos, ya sabes. Estados Unidos invadió Panamá en 1989 y Granada en 1983. Quiero decir, ahora están amenazando a Venezuela. Tiene sentido que muchos países de la región vean al imperialismo estadounidense como la principal amenaza para su seguridad y estabilidad. Cuba lleva más de 60 años sancionada. Entonces, Venezuela es como el gran premio desde la perspectiva de estos estrategas imperialistas en Washington. Realmente lo desean mucho. Quieren derrocarlo por su política exterior muy independiente, su apoyo a China, Rusia, Palestina y también por sus reservas de petróleo. Y mencioné eso, María Corina Machado admitió en esta entrevista con Donald Trump Jr. que quiere privatizar todo eso y venderlo a empresas estadounidenses. Lo cual, ya sabes, esa es una de las razones por las que ella ganó el Premio Nobel de la Paz, porque ya sabes, Obama ganó el Premio Nobel de la Paz. Y luego bombardeó 7 países: Yemen, Afganistán, Siria, Irak, Libia, Afganistán, Pakistán. Henry Kissinger ganó el Premio Nobel de la Paz tras millones de muertes en Vietnam, Camboya, Laos y Bangladesh. Fue uno de los arquitectos del golpe de la CIA en Chile en 1973. El Premio Nobel de la Paz es muy hipócrita. Si ves la política exterior de Estados Unidos en América Latina, es una larga historia de intervencionismo y falta de respeto a la soberanía. Sí, quiero decir, Ben, esa es una respuesta fenomenal y de verdad realmente disfruté mucho esa lección de historia. Y quiero agradecerte por traer, ya sabes, para la audiencia aquí estos increíbles conocimientos sobre cómo esta gran historia geopolítica está en juego. Estoy de acuerdo, este Premio Nobel de la Paz parece tener un ángulo más político. Lo interesante aquí, Ben, es que estamos viendo mucho de Estados Unidos. Los barcos de la Marina de Estados Unidos ahora se están acercando, ya sabes, cada vez más a Venezuela. Quiero hablar específicamente de eso. Quiero decir, estamos viendo potencialmente un punto crítico aquí donde realmente podría haber un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Cómo ves? ¿Crees que viene otra guerra de Estados Unidos? Tal vez. Ya hay un conflicto. La cuestión es si escalará más o no, pues hay una guerra de baja intensidad. Trump declaró estar en guerra, pero no especificó que sea contra Venezuela, sino contra los narcotraficantes. Lo cual es muy gracioso, porque si sabes algo sobre América Latina, sabes que Venezuela casi no produce drogas. Su vecino Colombia es por mucho el mayor productor de cocaína del mundo. O sea, es una broma, de verdad, es muy gracioso. De todos modos, sabemos que la CIA y la Administración de Control de Drogas tienen una larga historia de involucramiento en el tráfico de drogas en América Latina.
No es una teoría de conspiración. Periodistas reconocidos y medios importantes ya lo reportaron. Gary Webb, periodista estadounidense, expuso esto en los 80 durante la Guerra de los Contras. ¿Dónde tú? Las guerras sucias en Centroamérica, donde la CIA apoyaba a estos escuadrones de la muerte, conocidos como los Contras en Nicaragua, pero también a grupos similares en Honduras, El Salvador y Guatemala. Después hubo un genocidio contra la comunidad indígena en Guatemala, realizado por una dictadura apoyada por Estados Unidos. Pero de todos modos, durante esas guerras, la CIA estaba usando las ganancias del tráfico de cocaína y luego usaba ese dinero para financiar la guerra en Centroamérica. ¿Y luego qué pasó con la cocaína? Inundaron esa cocaína en barrios pobres de Estados Unidos, principalmente en Los Ángeles, lo que alimentó la epidemia de crack en el país, lo que llevó a grandes audiencias en el Congreso y un gran escándalo en los años 80. Esto fue expuesto por el periodista estadounidense Gary Webb en su famoso libro Dark Alliance. Entonces, para cualquiera en América Latina escuchar a Estados Unidos hablar de eso es una broma. En el caso de Colombia, según las Naciones Unidas, Colombia es responsable de la mayoría de la producción de cocaína. Y sabemos que hay varios políticos en Colombia que han estado profundamente involucrados en el tráfico de cocaína, ¿Sabes su relación con Estados Unidos? Todos son sus aliados. Así que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, un oligarca muy poderoso, el político más poderoso del país, fue un aliado cercano de Estados Unidos y de George Bush, liderando la llamada guerra contra las drogas. Estos chistes, ¿no? Igual en México, Felipe Calderón, presidente mexicano, también fue un aliado cercano de Bush. El jefe de seguridad en México era narcotraficante, causando un gran escándalo. Su nombre es García Luna. Se volvió un gran escándalo en México. Él lideraba la llamada guerra contra las drogas. Entonces, en el caso de Colombia, regresando al vecino de Venezuela, en el caso de Colombia, según las Naciones Unidas, la gran mayoría de la cocaína se produce ahí, y aún así, parte de ella pasa por Venezuela. Pero si realmente quieres detener el narcotráfico, necesitas ir a la fuente de las drogas, no solo a los países por los que transita. ¿A dónde van estas drogas? A Estados Unidos y Europa. Debes enfocarte en el problema real de la demanda, no solo en la oferta. Mientras exista esta demanda constante de drogas, siempre habrá personas que las produzcan, que provean la oferta. Por cierto, en cuanto a Estados Unidos obviamente tiene grandes problemas con las drogas, pero realmente no es la cocaína, es el fentanilo, son los opioides sintéticos. Y la razón por la que este problema existe es por las compañías farmacéuticas, especialmente Purdue Pharma. Ahora sabemos que hubo muchas demandas colectivas, incluidas varias presentadas por gobiernos estatales y fiscales generales, acusando a la familia Sackler, que era dueña de Purdue Pharma y dirigía Purdue Pharma, de pagarle a los doctores para que recetaran en exceso OxyContin, que era producido por Purdue Pharma. Eso provocó que todos se volvieran adictos y luego, cuando ya no pueden obtener OxyContin con seguro o receta, simplemente empezaban a usar heroína porque los opioides sintéticos son químicamente similares a la heroína. ¿Y de dónde venía esa heroína? Venía en gran parte de Afganistán. Y los talibanes, con todas las críticas válidas que se les pueden hacer, no soy fan de los talibanes, pero tras la salida del ejército estadounidense y la toma de poder, la producción de heroína en Afganistán colapsó. Ahora hay un libro muy bueno y nuevo sobre esto que se llama El cartel de Fort Bragg, de Seth Harp. Veterano militar estadounidense, habla sobre la participación del ejército en el tráfico de drogas, incluida heroína en Afganistán. Volviendo a Venezuela, no es una broma, Venezuela no tiene relación con el narcotráfico. Esta es la excusa que se está usando para justificar ataques contra Venezuela. Ya expliqué por qué Estados Unidos apunta a Venezuela, pero en este caso la acusación es totalmente infundada. Lo que la administración de Trump está afirmando, comenzando desde la primera administración de Trump en su primer Departamento de Justicia, es lo siguiente. Dijeron que presentaron cargos en tribunales estadounidenses contra el presidente de Venezuela, como si estos tuvieran jurisdicción sobre ese país. Es absolutamente una locura. No conozco ningún país en el mundo que afirme que sus propios tribunales locales tienen jurisdicción sobre líderes extranjeros en países extranjeros. Vimos que pasó lo mismo con Estados Unidos y China, presentando cargos contra empresas chinas como Huawei. Vimos básicamente el secuestro de la directora financiera de Huawei en Canadá. Huawei, empresa china, fue acusada de violar sanciones de Estados Unidos contra Irán. Ellos no tienen que acatar las sanciones de Estados Unidos. Bueno, en el caso de Venezuela,
La primera administración de Trump afirmó que el presidente de Venezuela, Maduro, es el jefe de un cartel de drogas llamado el Cartel del Sol. El Cartel de los Soles no existe. Muchos expertos internacionales en drogas han realizado investigaciones. No hay algo llamado Cartel de los Soles. Literalmente fue creado por Estados Unidos para crear esta narrativa legal de que Maduro no es un presidente legítimo, sino que es el jefe de un cartel de drogas. Así pueden justificar intervenir para derrocarlo, como la invasión de Panamá en 1989, cuando Estados Unidos invadió, derrocó y luego encarceló al líder de Panamá, Manuel Noriega, quien había sido un activo de la CIA durante mucho tiempo, por cierto, y estaba involucrado en el tráfico de drogas para la CIA. La situación en Venezuela es similar, pero es Maduro. No hay pruebas de su implicación en el narcotráfico. Expertos internacionales en drogas han investigado esto. La Organización de las Naciones Unidas ha investigado esto. Es una farsa usada para justificar la intervención militar. Tren de Aragua sí existe. Tren de Aragua es un cártel de drogas real que es horrible. Han cometido muchos crímenes en Venezuela y, irónicamente, las autoridades venezolanas han tomado medidas enérgicas contra estos carteles como Tren de Aragua. La estrategia es crear este vínculo falso. Como la afirmación falsa de que Saddam Hussein estaba vinculado con Al-Qaeda, cuando en realidad Saddam Hussein había estado reprimiendo a Al-Qaeda. A Al-Qaeda no le agradaba a Saddam Hussein porque era un líder secular. Él era sunita y aunque Irak es mayormente chiita, era un líder secular que reprimió a Al-Qaeda. Tras el 11 de septiembre, Estados Unidos intentó crear un falso vínculo entre ellos e hizo encuestas en el país. La mayoría de los estadounidenses creía que Saddam Hussein tenía relación con Al-Qaeda, lo cual es falso. Lo mismo pasa ahora en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos ha estado intentando vincular falsamente a Maduro con Tren de Aragua, mediante la creación de este falso cartel de drogas, supuestamente llamado la Carta de los Soles. Y si ves a los supuestos miembros que Estados Unidos afirma que son los líderes de este llamado cartel, son todos los líderes del gobierno venezolano, es Maduro y todos sus ministros. Así que, quiero decir, esta es una estrategia para justificar una intervención militar. Y esto realmente me preocupa. De verdad no creo que Estados Unidos envíe tropas, porque eso obviamente sería muy impopular entre la base Make America Great Again. Pero realmente creo que todo esto se está intensificando. Estados Unidos ya ha matado a decenas de venezolanos en aguas internacionales para realizar ataques directos en Venezuela. Y según el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha condenado enérgicamente lo que está ocurriendo, Petro ha afirmado que ciudadanos colombianos han sido asesinados en estos barcos. Y Trump afirma sin ninguna evidencia que supuestamente están traficando drogas. No hay pruebas de eso. Irónicamente, muchas de estas personas probablemente son inmigrantes indocumentados intentando entrar a otros países, así que los matan sin cargos ni juicio. Venezuela. Docenas de venezolanos. Ahora el gobierno colombiano reporta colombianos asesinados. Y recientemente ha habido informes de personas del Caribe, ciudadanos de países caribeños como Pueblo Ichio, que también están siendo asesinados ahora. Y todo esto sigue escalando. Y otra cosa rápida que tengo que decir es que Marco Rubio está detrás de esto. Ya sabes, Trump, no le gusta Maduro y quiere quedarse con el petróleo y todo eso. En 2023, en un mitin, Trump dijo famosamente, estuvimos tan cerca de tomar el control de Venezuela, esas fueron sus palabras. Dijo en un mitin que nos habríamos quedado con todo ese petróleo. Puedes ver el video. Pero sinceramente no creo que Trump sea el cerebro principal detrás de lo que está pasando. Esto es 100% Marco Rubio. Durante toda su carrera ha estado obsesionado con derrocar a Cuba, al gobierno sandinista de Nicaragua y luego a Venezuela, que es la cereza del pastel. Rubio está muy cercano a las fuerzas de extrema derecha que están pidiendo la intervención militar de Estados Unidos. María Corina Machado, recién ganadora del Premio Nobel de la Paz, está pidiendo y haciendo lobby para que el ejército de Estados Unidos invada su país. Parece una broma, pero la British Broadcasting Corporation la entrevistó justo después de que ganó el Premio Nobel de la Paz. En la entrevista, ella pidió que el ejército de Estados Unidos invadiera Venezuela y llamó a la guerra. Y ya sabes, hay muchos grupos diferentes en la oposición en Venezuela. Hay fuerzas de derecha más moderadas, como por ejemplo Enrique Capriles, quien fue un ex candidato presidencial que compitió contra Chávez y también contra Maduro, un líder conservador de derecha. Él ha criticado a María Corina Machado por ser una extremista. Literalmente la llamó una extremista y dijo, ella quiere una guerra, quiere hacerle a nuestro país lo que le hicieron a Libia. Él y otros han dicho que esto podría causar una guerra civil.
Si el ejército de Estados Unidos interviene, si hay bombardeos en Caracas, Trump confirmó que ha autorizado a la CIA para operaciones encubiertas y hay rumores de que intentan matar a Maduro. Si matan a Maduro, literalmente podría causar una guerra civil como en Irak, como en Libia, ya sabes, Libia. Desde 2011 la OTAN bombardea Libia. No había tropas en el terreno, pero mataron a Gaddafi, destruyeron el gobierno central. Han pasado 14 años y Libia sigue sin un gobierno central. Libia fue el país con mayor nivel de vida en el norte y en todo África, importante y rico en petróleo. Es un estado fallido, todavía hay una guerra civil en curso. Creo que esto es muy peligroso en Venezuela y debemos seguir de cerca lo que sucede. Oh, absolutamente. Y creo que ya sabes lo que ha sido bien documentado. Ben, quiero decir, tocaste este tema histórico que creo es profundo, porque conoces mucho sobre América Latina. Esta es realmente la razón por la que quería tenerte en el programa esta noche, ya sabes, para discutir esto, porque estos son los hechos que, ya sabes, no se reportan en los medios de comunicación convencionales. Y ciertamente la gran mayoría de los ciudadanos estadounidenses realmente no saben mucho sobre esta historia. Como mencionaste, con varios estudios de caso y ejemplos, observa la historia de Estados Unidos. Quiero decir, tenemos una historia muy profunda de intervenir en muchos países soberanos de América Latina. Ya sabes, golpes de Estado y operaciones militares. Francamente, las acciones del gobierno de Estados Unidos en América Latina en el último siglo han sido muy malas. Y creo que por eso estamos empezando a ver, como mencionaste, que excluyendo a México, la mayoría de estos países ahora se están inclinando hacia China. Comenzamos a notar un fuerte esfuerzo de desdolarización. Si ocurre algún evento, esta es la última pregunta sobre este tema, específicamente sobre América Latina y Venezuela. Pero en caso de que esto escale, imaginemos que un Trump derroca a un Maduro. No queremos ver a alguien ser asesinado ni cosas así. Por supuesto, yo estoy totalmente en contra de la guerra y creo que, como dijiste, esto causaría una guerra civil. Diste el ejemplo de Libia. Es un gran caso de estudio. 14 años después el país está en desastre. Acabamos de verlo en Estados Unidos. Son pocos los casos en que Estados Unidos interviene en otro país y el resultado es positivo. Normalmente simplemente no vemos eso de Estados Unidos. De hecho, normalmente termina en más caos y en una peor situación que cuando comenzó. O sea, ¿tú ves esto? Que esto podría ser que Latinoamérica entonces se una en contra de Estados Unidos. Podrían acercarse más a los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, acercarse más a China. Como resultado, si Estados Unidos decide escalar esto a un punto de un conflicto muy grande. Lamentablemente no, me gustaría poder decir que sí, me gustaría, pero lamentablemente no. Pero por supuesto la respuesta es más compleja que eso. Voy a abordar las complejidades. Primero, la región está muy dividida política y económicamente. Y segundo, hay mucho miedo, mucho miedo. Y básicamente la respuesta es que es similar a lo que está pasando en Asia Occidental, ya sabes, el Medio Oriente, donde muchos países han tenido miedo de enfrentarse a Estados Unidos e Israel, porque no quieren ser la próxima Palestina, no quieren ser el próximo Yemen, no quieren ser el próximo Irak y Siria. En Irán, ya sabes, Irán es uno de los únicos países, entonces el miedo, también hay razones económicas o motivos económicos. No quieren perder comercio ni ser sancionados por Estados Unidos. En el caso de América Latina, me refiero literalmente a todos los países de América Latina, excepto Guayana Francesa, que es un territorio francés de ultramar, como una colonia francesa antigua en Sudamérica, excluyendo Guayana Francesa. El ejército de Estados Unidos ha intervenido en todos los países de la región y en varios más de una vez. Comenté que en nuestras vidas, Estados Unidos ha invadido países como Granada. Bueno, yo no estaba vivo cuando hicieron nada en Granada, pero Granada, Panamá, y ahora están llevando a cabo estos ataques y hablando. Mencionan ataques con drones en México. Es muy posible que, como dice Trump, Panamá también esté en riesgo si decide tomar el control del canal de Panamá. Y luego BlackRock intentó comprar los puertos a ambos lados del canal de Panamá, que eran operados por una empresa de Hong Kong. Trump afirmó falsamente que China controla el canal de Panamá, lo cual es falso. BlackRock anunció la compra de estos puertos, pero el trato aún no se concreta. Estados Unidos lo toma muy en serio. Y esto asusta a muchos países de la región. Algunos países temen una intervención militar, otros temen las sanciones que hemos visto devastar economías. Aunque China es su principal socio comercial, muchos de estos países aún comercian bastante con Estados Unidos. China es el principal socio comercial de Sudamérica y Estados Unidos el segundo. Correcto. Así que realmente no quieren sanciones. Esto es lo que mucha gente no entiende sobre Cuba. Cuba es una nación insular pequeña, y tienen poca manufactura y dependían mucho de exportar productos básicos como el azúcar. Las sanciones y el bloqueo en Cuba han sido devastadores porque Estados Unidos era su mayor socio comercial.
¿Cómo pueden comerciar con otros países pese a las sanciones secundarias? ¿Qué empresa se arriesgará a exportar a Cuba si puede enfrentar sanciones secundarias de Estados Unidos? Entonces quedan bloqueados del sistema financiero, no pueden trabajar con bancos. Como sabes, me refiero a cualquiera que haya hecho negocios en el extranjero. A menudo tienes que tener un banco corresponsal con sede en Estados Unidos para, por ejemplo, si tienes un banco, digamos, en Malasia y quieres comerciar con alguien en Brasil. Bueno, tus bancos locales, casi con toda seguridad, su banco corresponsal está en Estados Unidos, casi con toda seguridad, pasará por Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, según la ley de Estados Unidos. Toda transacción que pase por Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication y por un banco corresponsal en Estados Unidos técnicamente toca territorio estadounidense. Según la ley estadounidense, todos esos bancos deben cumplir las leyes de sanciones y lavado de dinero de Estados Unidos y las leyes de conoce a tu cliente. Esto significa que nadie se arriesgará a hacer negocios con Cuba, ni siquiera Venezuela. Quiero decir, Venezuela sí tiene mucho petróleo y la gente quiere comprar su petróleo, pero puedes comprar petróleo de cualquier otro país. Muchos países y empresas minimizan riesgos. No quieren relacionarse con países sancionados como Venezuela, Cuba o Irán. Muchos países de la región piensan igual. Tienen miedo de hablar o alzar la voz porque creen que si no hacen nada, Estados Unidos atacará a Venezuela, pero no quieren ser la próxima Venezuela. Este es el caso en Colombia y también en Brasil, aunque Brasil es diferente por ser el país más grande de América Latina. Con más de 200 millones de habitantes, es la mayor economía de América Latina. Tiene un sector manufacturero bastante avanzado, tiene mucho petróleo y materias primas. Brasil es lo bastante grande para seguir su propio camino, por eso fue cofundador de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La B en Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica es Brasil. Y de hecho, el cofundador de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica fue Lula da Silva. Es el único líder actual que fue cofundador original. En 2009 se fundó Brasil, Rusia, India y China, y en 2010, con la entrada de Sudáfrica, pasó a ser Brasil, Rusia, India y China S. Desde entonces, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se ha expandido y ahora representa a la mayoría de la población mundial. Y está llegando a ser casi la mitad del Producto Interno Bruto mundial. Al medir el Producto Interno Bruto de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en paridad de poder adquisitivo, ya son 10 miembros y 10 socios se expanden cada año. En América Latina hay gran interés por unirse a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, Argentina tuvieron un gobierno anterior de centroizquierda bajo Alberto Fernández y él aceptó la invitación para unirse a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Eso ocurrió en 2023, pero perdió la elección. Este líder de derecha y proestadounidense, Javier Milei, aliado de Trump, llegó al poder. Argentina había aceptado formalmente la invitación para unirse a los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y se habrían unido el 1 de enero de 2024, pero él retiró a Argentina antes de que se unieran a los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Mencioné todos esos factores de miedo y el riesgo de sanciones. El otro factor que mencioné es simplemente la división. Así que existen las divisiones políticas y Latinoamérica. En Asia y Europa no siempre es tan sencillo. En Europa hay líderes de izquierda muy críticos de Estados Unidos y la OTAN, como Jean-Luc Mélenchon en Francia o Jeremy Corbyn en el Reino Unido. Pero también hay algunos líderes de derecha, como Víctor Orbán, que es mucho más crítico de la OTAN y más simpático hacia China y Rusia. En Asia es más complejo políticamente, pero en América Latina es sencillo. Líderes de izquierda critican a Estados Unidos y buscan mejores lazos con China, Rusia y los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y los líderes de derecha son prácticamente todos muy pro Estados Unidos, porque ya sabes, todos ellos. Por lo general representan a ciertos sectores importadores o a ciertos grupos de productos básicos que exportan al mercado estadounidense. Y como que hacen todo su comercio con Estados Unidos, eso está cambiando un poco. Por ejemplo, en Chile, ¿sabes? Hubo un presidente de derecha, Sebastián Piñera, un multimillonario que hizo mucho comercio con China, pero en su mayoría los líderes de derecha son muy pro Estados Unidos. ¿Sabes? Javier Milei en Colombia, María Quini Machado en Venezuela, Jair Bolsonaro en Brasil, todos son muy pro Estados Unidos y anti-China. Y de hecho, China se ha convertido en un tema político en las elecciones de América Latina. Un poco como en Estados Unidos, ya sabes, de la manera en que los políticos estadounidenses culpan a China de todo, aunque China no tenga nada que ver con esos problemas. Eso ha estado ocurriendo en América Latina. Así que en Brasil, Jair Bolsonaro culpó a China de todos estos problemas. Comenté que Javier Milei en las elecciones argentinas afirmó: cortaré relaciones con la China comunista. La China comunista es tan malvada. Y luego lo que pasa es que, ya sabes, él llegó al poder y se dio cuenta, ya sabes, este es el socio comercial más grande. Tienes que ser un poco más valioso. Diplomático.
El punto es que los líderes de izquierda tienden a ser muy pro Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, muy pro China, y quieren unirse a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero también hay divisiones. Así que lo último que diré aquí es que Venezuela ha estado presionando para unirse a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica durante años, por muchos años, y Venezuela solicitó oficialmente unirse a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en la cumbre de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica 2024 en Kazán, Rusia. Todos los miembros, salvo uno, aceptaron que Venezuela se uniera a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En realidad fue Brasil que boicoteó la entrada de Venezuela. Así que eso demuestra que también hay estas divisiones internas dentro de la izquierda latinoamericana, lo que también dificulta más la unidad. Esto significa que si Estados Unidos amenaza a Venezuela, es menos probable que haya unidad para defenderla. Así que esta es otra razón por la que creo, ya sabes, es lo mismo que ha pasado en África durante tanto tiempo. Muchos líderes africanos han dicho que necesitamos unidad africana, panafricanismo, pero es muy difícil. Y después de todas estas divisiones, ¿qué ocurre? Eso permite a potencias extranjeras dividir y conquistar, y la falta de unidad dificulta defender su soberanía. Sí, dijo Ben, muchas gracias por tus increíbles ideas sobre América Latina. Y de verdad, otra vez la lección de historia, el contexto, los matices que necesitamos para entender eso. Seguiremos observando porque estoy de acuerdo contigo. También comparto ese mismo sentimiento, que esto es un posible punto crítico, y simplemente parece una escalada. Cada vez que barcos militares de Estados Unidos se acercan a tu país. Además, me gustó tu comentario sobre el Premio Nobel de la Paz. Quiero decir, sí siento que había un ángulo mucho más político de lo que probablemente muchas personas se dan cuenta. En el sentido de que, ya sabes, de nuevo, en cuanto la señora que ganó esto empieza a dar el discurso, ya sabes, ella dice, lo primero que quiero hacer es, ¿sabes? Queremos ver que Estados Unidos realmente inicie una guerra en mi país de origen. También debes considerar las implicaciones de eso. Eso sería porque les conviene empezar a vender este petróleo a Estados Unidos. Y creo que ella podría beneficiarse de eso, ¿sabes? Sé que viene de una familia muy rica en Venezuela y ciertamente tiene de nuevo ese incentivo financiero para irse por ese camino. Espero que hayan disfrutado la entrevista con Ben Norton. Como saben, la situación en América Latina cambia cada día. Eso vuelve más importante estar al pendiente de este punto geopolítico clave. No solo podría colapsar Venezuela, sino también llevar a Estados Unidos a otro gran conflicto con efectos devastadores en la economía global. Si te sirvieron los comentarios de Ben, suscríbete. Pronto volverá al canal para hablar del futuro de Estados Unidos y el ascenso de China. Gracias por su apoyo. Espero verlos pronto en el próximo episodio.